Bueno, como ustedes habrán notado, tenemos aquí al frente una cantidad de Biblias. Y es porque este es el mes que se conmemora cuando se imprimió la Biblia en español por primera vez, la versión del oso que le llamaron la versión Reina Valera antigua, y las iglesias hispanas, entonces latinas, celebramos en el mes de septiembre el mes de la Biblia. Y hemos todo este mes estado mencionándolo, he estado predicando y hoy predico otra vez sobre ese tema, el mes de la Biblia. Y le pedimos entonces a los hermanos aquí de la iglesia que trajeran, si tenían en su casa, algunas diferentes versiones de la Biblia. Así que eso es lo que tenemos acá. Y les voy a hablar un poquito al rato acerca de cuáles son buenas versiones, cuál le puedo recomendar como pastor de versiones de la Biblia, cuáles son buenas para estudiar, cuáles son buenas como digamos, devocional, más que todo. Pero vamos a orar primeramente y pedir a Dios que Él use, como siempre, mi boca y use su palabra para su honra y su gloria. A ti, Señor, me deposito en tus manos, en la unción que viene de ti, Espíritu Santo. Dependo de ti, Señor. Quiero una vez más pedirte que la palabra tuya fluya con autoridad, fluya, Señor, con poder, no por mí, sino por ti, porque es tuya y es tu nombre, Señor, el que es resaltado. Aleluya. Gracias, Señor, por la Biblia. Gracias por la palabra, por la escritura, por la revelación que hay en ella, por la, Señor, la gran noticia que nos trajo tu palabra a través de tu Hijo Jesús, a través de los profetas, a través de tus siervos y siervas que fueron instrumentos tuyos para escribirla y dejarla allí para nosotros como una herencia de fe. Gracias por eso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Amén y amén y amén. Bueno, quiero preguntarle para empezar. ¿Usted conoce su Biblia, por lo menos en cuanto a sus orígenes? ¿Conoce un poquito de la estructura de la Biblia? Bueno, asumo que la mayoría de cristianos van a decir, sí, pastor, yo conozco un poco del origen de la Biblia y conozco de su estructura. Pero también hay gente que está empezando tal vez en la iglesia, que son nuevos en la iglesia, y por esa razón también es bueno volver a repasar un poquito lo que ella tiene. La Biblia tiene libros. De hecho, la palabra Biblia significa libros, biblos en griego. Y no están ordenados en el orden cronológico que usted tal vez los tiene. Es decir, el orden que usted tiene ahí en su Biblia actual no es el orden en que estaban escritos antiguamente, cuando se escribieron diferentes épocas, diferentes fechas de cada uno de los libros de la Biblia. Todos tienen diferente época. Entonces, están ordenados más que todo en orden cronológico y no por origen. Y hay 7 categorías que tiene la Biblia. Le voy a mencionar brevemente cuáles son. La primera categoría, recuerda el número 5. Son los 5 primeros libros de la Biblia. Eso se llama el Pentateuco, por eso mismo, penta, de 5, Pentateuco. Y son los libros que los judíos conocen también como la Torá o como la ley. Y aquí la tenemos, ¿verdad? Hoy trajimos un ejemplo de la Torá. Mírelo acá. Entonces, ese es el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia. Luego siguen lo que se llaman los libros históricos,
que son libros que relatan la época de los reyes, la época de los diferentes reinados que tuvo Israel. Y ahí entran pues lógicamente Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónicas, que por cierto en el canon hebreo, en la Biblia hebrea, son un solo libro. No es Primera y Segunda Reyes, sino Reyes, la historia de los reyes, las crónicas de Israel, un solo libro. En las versiones nuestras los tenemos divididos en dos, Primera y Segunda, en cada uno de ellos. Luego tenemos los libros poéticos, que reconocemos como poéticos por su estilo. La Biblia tiene diferentes formas literarias. Esa es otra cosa importante que entender cuando lees y estudias la Biblia, que la Biblia tiene poesía, la Biblia tiene data histórica, la Biblia tiene literatura apocalíptica, la Biblia tiene diferentes formas literarias, parábolas, etcétera. Pues los libros poéticos son los libros como los salmos son poéticos, tiene una estructura poética. De hecho, si usted alguna vez quiere indagar un poco más sobre la poesía hebrea, estudie los salmos y la forma en que ellos están ordenados. Vas a encontrar esas características de la poesía en los salmos. Lo mismo en otros libros bíblicos que tienen ese estilo, como el Cantar de los Cantares, que también es poético. Por eso cuando la Biblia, algunos leen Cantar de los Cantares, dice, esto es una poesía romántica. Sí, ese estilo de poesía. Luego están los libros sapiensales, sapien, de sabiduría. Entonces ahí entran en esa categoría libros como Proverbios, especialmente es el más popular, ¿verdad? El libro de Proverbios, que es un libro de sabiduría. El libro de Cantares también se incluye en esa categoría. Son libros muy importantes por esa razón, por el estilo de sabiduría, el enfoque, tiene consejos. Proverbios es un libro que yo se lo recomiendo a toda persona, especialmente cuando estás comenzando apenas a leer la Biblia. Es uno de los libros que te recomiendo, porque tiene consejos muy prácticos sobre el dinero, la familia, la conducta, la ética, las relaciones humanas, etcétera. Luego siguen los libros proféticos. Los libros proféticos, obviamente, todos los profetas que están en el Antiguo Testamento. Hay 12 profetas menores, 12 profetas mayores que llamamos, ¿verdad? Entonces, quiero, por cierto, aclarar que cuando se le llaman profetas mayores y menores, no es porque alguno de ellos sea mejor o menor que el otro en cuanto a su espiritualidad. No. Tan importantes eran Isaías como Oseas, para poner un ejemplo de un profeta menor y uno mayor. Es mayor en la cantidad de literatura, como el libro de Isaías o Jeremías, que tienen muchos capítulos, mientras que Oseas o Amós o Abdías tienen muy pocos capítulos, pero no que no tengan la autoridad espiritual igual, tanto los menores como los mayores. Y luego entramos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos al comienzo los evangelios, 4 evangelios, que son narrativas de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús. Y es muy importante también para el que está empezando a leer la Biblia, leer los 4 evangelios. Pero yo siempre recomiendo al principio que lean Lucas, porque Lucas es tal vez el evangelio que más presenta la parte de Jesús que tiene que ver con la misericordia, la compasión, la salvación, el trato con el prójimo también. Luego Juan, Marcos, etcétera. Yo he dado un curso de ese tema en el seminario, se llaman los evangelios comparados. Y hay cosas que son semejantes o iguales, las repiten los 4 evangelios. Pero hay cosas que no las repiten los 4.
hay temas que no están en uno o en otro. Entonces, por eso es muy importante leer los 4. Juan empieza hablando del logos, del verbo y de la deidad de Jesús, la divinidad de Jesús. Así empieza Juan. Pero si abres Mateo, Mateo empieza hablando de la genealogía de Jesús, los antepasados de Jesús. Y cada uno tenía tal vez un enfoque diferente. Mateo iba más dirigido a los judíos. Marcos iba más dirigido a los gentiles, a los no judíos. Lucas también. De hecho, Lucas era un gentil, no era un judío de nacimiento, por decir así. Entonces él tenía un enfoque más hacia los gentiles. Después de los evangelios, entonces siguen las cartas apostólicas. Y ahí entran todos los libros que siguen en el Nuevo Testamento, desde Hechos, el libro de los Hechos, hasta Apocalipsis. Aunque claro, dentro de esas cartas hay algunos que las categorizan en 2 también. Las pastorales, cartas pastorales, como Timoteo, Tito, Pedro, porque se refieren más a consejos a la organización de la iglesia y a los requisitos de un pastor y todo eso. El libro de los Hechos relata más la historia del comienzo de la iglesia, cómo fue el comienzo, el principio de la iglesia. Y Apocalipsis, que es muy diferente, es un tema más escatológico, tiene que ver más con las cosas finales. Entonces, como notas, al decírtelo así brevemente, hay categorías de libros y hay estilos de literatura también diferentes en la Biblia. Pero todos ellos componen, esos 66 libros que tiene la Biblia, componen la revelación de Dios, componen el mensaje de Dios para usted y para mí, que necesitamos conocer y vivir en obediencia. ¿Qué tan antigua es la Biblia? Alguien ha dicho, la Biblia es un libro anticuado. Bueno, es anticuado, sí, o antiguo en edad cronológica, pero no anticuado en el sentido de que no tenga un mensaje pertinente, un mensaje actual, un mensaje que le hable a la sociedad hoy día. No, en ese sentido no. Decía Billy Graham que él en las mañanas se sentaba a desayunar después de orar y abría la Biblia y el periódico. Y le preguntaron por qué el periódico. Porque decía, el periódico dice cosas que ya la Biblia había anticipado. Y la Biblia me dice de cosas que se van a cumplir y que tal vez las noticias hasta ahora están diciendo en los periódicos. Interesante, ¿no? Bueno, los eruditos, los expertos en el trasfondo histórico de un libro, los conservadores en ese sentido dicen que el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, fue escrito por Moisés alrededor del año 1445, 1405 antes de Cristo. Imagínate, casi 1500 años. Eso quiere decir que la Biblia comenzó a ser escrita hace aproximadamente 3500 años en total. Es una escritura de verdad de las más antiguas que la humanidad conoce. Hay muchas religiones que tienen literatura, sí, pero muy pocas pueden jactarse de decir que tengan la antigüedad que tiene la Biblia y que se haya preservado su mensaje como se ha preservado el mensaje de la Biblia, el libro de los libros. Uno de los últimos libros del Antiguo Testamento en ser escrito es Nehemías, escrito aproximadamente 424, 400 antes de Cristo. Entonces ya para la época en que Cristo estaba por venir, se escribieron los últimos libros de la Biblia. El Malaquías, el último profeta, ¿no?, que conocemos. Y todo eso convergió, se concentró en la historia de Israel, el Antiguo Testamento sobre todo.
Hubo un periodo de 400 años de silencio, se le llama, entre el último profeta y Juan el Bautista, o el libro de Mateo. El último profeta, Malaquías, no hubo otro más hasta que apareció Juan el Bautista de nuevo. Fue el siguiente profeta que apareció. Ya en el libro de Mateo encontramos la historia de 400 años. Hubo un espacio, hubo un tiempo de silencio en cuanto a escritura, revelación. No que no hubo escrituras históricas, sí han habido escritos históricos en esa época. Son lo que se llaman los libros deuterocanónicos o apócrifos. Y entre ellos uno de los más importantes tal vez, el de Macabeos, la historia de Macabeos. Porque ese libro relata las guerras de los judíos, la batalla de Masada, si has oído hablar de esa historia tan interesante de Masada, donde un grupo de judíos se fueron a una montaña y no se rindieron allí al ejército de enemigo, al ejército romano. Entonces, en ese libro de Macabeos encuentras esas historias. Hay escritores judíos muy famosos como Josefo. Josefo escribió un libro que se llama Las guerras de los judíos. Todo eso no es literatura bíblica, pero Josefo era de esa época, era un escritor de esa época. Y es interesante cómo entonces lo que él dijo, lo que él escribió, le da validez también a la Biblia, porque menciona datos históricos que confirman lo que la Biblia dice del Antiguo Testamento y hasta del Nuevo Testamento, porque Josefo también hizo referencia a Jesús y a los cristianos, a los discípulos. Le estoy dando entonces un dato rápido, así breve, de esa información del trasfondo histórico. El Nuevo Testamento también tiene datos históricos muy interesantes. El libro de Santiago se considera el primero en haber sido escrito. Por eso les dije, la Biblia que tenemos nosotros no está escrita en el mismo orden cronológico en que se escribió. Nosotros tenemos a Mateo en nuestra Biblia, en el Nuevo Testamento, pero no fue el primero en escribirse, fue Santiago en el 44-49 después de Cristo. Y Apocalipsis es el último libro escrito del Nuevo Testamento. Ya para el año 94-96 después de Cristo se escribió Apocalipsis. Apocalipsis, obviamente, el autor es Juan. Bueno, Santiago, que mencioné, Santiago el hermano de Jesús. Y ahora Apocalipsis, Juan, el discípulo amado, como se le llama, ¿no? Uno de los tres más cercanos a Jesús. El único de los apóstoles que llegó a ser anciano, porque todos los demás los mataron, incluyendo Santiago, lo mataron muy pronto a Santiago, de hecho. Los demás sobrevivieron un poco más, pero todos murieron como mártires. Solo de Juan no se dice que lo mataron, sino que murió de anciano en la isla de Patmos, donde lo tuvieron preso toda su vida casi. Y ahí escribió el Apocalipsis. Por lo tanto, el último libro de la Biblia se escribió hace aproximadamente 1900 años. Es decir, Apocalipsis, casi 2000 años han pasado. De ahí que entonces muchos escépticos o incrédulos digan, bueno, si eso es así, ¿cómo podemos confiar en la Biblia? ¿Cómo podemos estar seguros de que es revelación de Dios o que no la han cambiado, no la han tergiversado? Pues aquí tengo estas versiones y traducciones bíblicas. Y te puedo decir que hay diferentes mensajes en el estilo y todo eso en cada traducción, pero que todas ellas tienen algo en común, y es que consultaron esos manuscritos antiguos antes de hacer las traducciones que se han hecho. Y aquí, por ejemplo, tengo una versión moderna, una versión conocida para el mundo moderno. Dios habla hoy. Dios habla hoy.
Una versión muy moderna, muy simple, que de hecho no es una traducción, es una paráfrasis de traducciones anteriores, pero con un lenguaje simple, sencillo, que lo puede entender casi que cualquier persona, ¿verdad? Entonces tiene esa distinción. Yo aquí tengo esta, que es mía, de mis Biblias viejitas, como decimos, que es la Reina Valera antigua. Y la tengo hace más de 35 años por ahí, porque antes tuve otra inclusive, pero esta tiene como 35 a 37 años, creo que tiene de estar conmigo, esta versión Reina Valera, de las más antiguas. Entonces usted puede encontrar versiones tanto más modernas como más antiguas, pero todas tienen el mensaje original que nos trajo la palabra de Dios. ¿Cuáles son los manuscritos más antiguos que existen? Usted se estará preguntando, pastor, ¿dónde están esos manuscritos más antiguos? Bueno, los manuscritos más antiguos están en museos. En el Museo de Jerusalén, la mayoría. Los que encontraron en las cuevas del Qumran, donde encontraron manuscritos muy antiguos, en las cuevas del Mar Muerto que llaman, están ahora en el Museo de Jerusalén. Y también hay otros en el Museo Británico, hay algunos en el Museo del Vaticano, hay algunos en un museo de Egipto, hay diferentes museos donde tienen copias de las más antiguas, copias, porque ya los originales no estaban, ¿verdad? Los primeros originales, son manuscritos. ¿Por qué dice manuscritos? Mano, escrito a mano. En ese tiempo, los que encontraron en las cuevas del Qumran eran copias que hacían los masoretas, les llamaban a ellos los masoretas. Era un grupo de judíos que se dedicaban a copiar la escritura y nunca lo hacían solos. Por eso algunos dicen, alguien le pudo haber quitado y puesto, añadido. No, es que ellos lo hacían supervisados, lo hacían en grupo. Y cuando copiaban a mano un texto, tenía que tener la cantidad de letras exacta que tenía la copia anterior. Ni una jota, ni un punto le podían quitar ni añadir. Habían supervisores entre ellos que contaban todas las letras que copiaron y que fueran las mismas letras. ¿Por qué hacían eso? Simplemente para preservar el original, porque se dañaban. Era escrito en papiro, de donde viene el papel, pero no era durable por demasiados años, o en cueros de animales. Por eso en la Biblia se habla de los rollos. Cuando se habla de los rollos, eran rollos de animales, de cueros o de papiro. No existía la imprenta, no. Ya te digo, fue en los 1500 cuando se imprimió por primera vez la Biblia. Y la primera impresión de la Biblia fue hecha en alemán, por cierto. La primera impresión. En español, estoy diciendo entonces, la que se hizo en septiembre de los 1500, creo que 28 era el año, en España. Pero bueno, esos rollos encontrados allí, entre ellos el rollo de los Salmos, el gran rollo de Isaías, son los más antiguos en existencia, con fragmentos que se remontan al año 250 antes de Cristo. Cuando aparecieron esos rollos del Mar Muerto en las cuevas del Qumran, se hizo toda una expectativa, porque algunos decían, bueno, ahora sí, ahora que están esos rollos, vamos a ver, compararlos con las versiones actuales de la Biblia, y vamos a ver si le han cambiado mucho, le han quitado, le han añadido, etcétera. Bueno, al hacerlo, se demostró de que las copias habían sido fieles al original, porque muy pocos detalles se habían notado de cambios en las traducciones o en las diferentes versiones. Muy pocos, una palabrita por aquí, otra por allá, pero que no afectaba el mensaje, el contenido total de la Biblia. Entonces los que creían que la Biblia se iba a desprestigiar en alguna manera,
al encontrar esos rollos, fue lo contrario. La Biblia más bien fue reafirmada, validada al encontrar esos rollos. En el Nuevo Testamento, la mayoría de los eruditos consideran que el manuscrito más antiguo es el Papiro 52, así lo llaman, el Papiro 52. Un fragmento del Evangelio de Juan copiado en el 100 a 150 antes de Cristo. O sea, ya casi cuando Cristo vino fue que se hizo esa copia. Era muy original. Unos cuantos años después de la muerte del apóstol se hizo esa copia. El Evangelio de Juan. 150 años es muy poco lapso de tiempo entonces que podemos ver allí. ¿Podemos confiar entonces en la Escritura? Sí, la multitud de antiguos manuscritos son evidencia suficiente de que Dios se encargó de preservar la totalidad de su palabra. Porque como Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y los múltiples documentos que fueron copiados por hombres que tenían un alto respeto por las Escrituras, como los masoretas. Por lo tanto, es fidedigno. Aunque hay variaciones, su unidad es impresionante. Pueden haber variaciones en el estilo o una palabra que ya no se usaba en aquella época. Mire, por ejemplo, las versiones que nosotros tenemos, la versión Reina Valera, más antigua, decía, y María parió a su hijo, parió. Esa palabra ya no se usa cuando se habla del nacimiento de un niño. Se usa dio a luz. Entonces las versiones más actuales dicen, y María dio a luz. No dice parió. El término parió lo usan más hacia los animales, ¿verdad? Entonces se cambió porque no era el término más adecuado. La Biblia del Oso, la Biblia original, decía palabras como ansina es, en lugar de decir así es. O decía agora, en lugar de decir ahora. Pero ¿por qué usaba esa terminología? Porque la primera versión usaba el castellano antiguo. Como el que usaba el Quijote de la Mancha, ¿verdad? Si has leído el Quijote de la Mancha, también usaba ese tipo de vocabulario. Yo recuerdo que me he encontrado gente de generaciones, 2, 3 generaciones atrás, que a veces usaban esas palabras todavía, ¿verdad? Como ansina. Había un hermano que me acuerdo que me decía, pastor Ancina es pastor Ancina. Dando a entender, así es. Pero las traducciones o versiones, estoy haciendo diferencia entre traducción y versión, porque una traducción va al original, una versión revisa el original y lo actualiza. Entonces eso es lo que ha pasado con estas que tenemos aquí, como Dios habla hoy, que es una versión, nueva versión internacional, Biblia de Estudio del Espíritu, versión. Pero no son traducciones directas del original. Ahí es donde está la diferencia. La Reina Valera antigua sí es una traducción directa. No tenemos aquí hoy, por ejemplo, algunas muy importantes como la Biblia de Jerusalén o la Biblia latinoamericana. Son versiones o traducciones más bien del original, muy antiguas. Cuando dice la concupiscencia, ¿verdad? Cuando dice las iniquidades, palabras así que a veces la gente dice, ¿y qué es eso, pastor? ¿Cómo se come? ¿Qué quiere decir concupiscencias? ¿Qué quiere decir iniquidad? ¿Qué quiere decir cosas o términos, vocablos bíblicos que hay que no se entienden? Pero si usas una versión más moderna, como Dios habla hoy, o la versión latinoamericana, tiene un lenguaje más actualizado. Bien, Dios inspiró a los escritores originales, les dio a escribir sin error.
La Escritura en cuanto a su mensaje original no tiene error. Eso es lo que los teólogos llaman la inerrancia de las Escrituras. La inerrancia. Y la iglesia cristiana evangélica creemos en la inerrancia de las Escrituras. Es decir, que el mensaje en su esencia no tiene error. El mensaje de Dios que recibieron los profetas o los apóstoles no tiene error. Ahora, que haya errores de imprenta, pequeños, no son muchos, pero que hayan errores de imprenta o de copiado en algunos casos, no quiere decir que ya porque apareció un versículo por ahí que le falta una palabrita, ya toda la Biblia hay que botarla a la basura. No, hay que ver por qué esa palabrita no está ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el proceso de traducción sobre todo? Y en el proceso de traducción puede haber errores humanos. No en la inspiración, no sé si me voy a entender. No, hay inerrancia en la inspiración. Puede haber errores en la traducción, que es diferente. Es como las versiones que usan algunas sectas. Hay sectas que usan versiones que ellos dicen que son traducciones, pero en realidad no lo son, fieles al idioma griego y al hebreo original. Y tienen errores muy graves de traducción, porque son evidentes en el original griego el concepto que tienen esos términos, pero ellos los cambian, los adaptan a su teología, a como ellos quieren creer. Amén. Entonces ahí te dije algo de las traducciones. Bien, por ahora dejo el tema para que, en cuanto a traducciones, pero te quiero animar a que tomes una Biblia. Mira, la palabra de Hashem, si quieres aprender más del hebreo, usa una Biblia que tenga ese sentido. Mira esta otra. Palabra clave, Biblia de estudio con diccionarios hebreo y griego. Esta es mía, es una de las que yo uso mucho para preparar mis estudios bíblicos a un nivel más profundo. Biblia plena, Biblia de estudio, Biblia plena. Son versiones que te recomiendo. Aquí tenemos una Santa Biblia, que esta es católica, que es una versión católica muy, muy interesante también. ¿Por qué? Porque tiene los libros que te mencioné, apócrifos, los libros como Macabeos y otros libros, ves, que puedo encontrar aquí, que no los voy a encontrar en la versión común, natural. Si te leo la lista, aquí dice Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, luego los profetas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Zacarías, Malaquías, pero tiene algunos de estos apócrifos que llamamos, y eso le da un sentido interesante a la hora de estudiarlo. Yo me he encontrado personas católicas que me han dicho, pastor, es que ustedes tienen una Biblia torcida, que no es la correcta. Y yo les he dicho, tráigame su Biblia, tiene una Biblia católica como esa que acabo de enseñarle. Ábrala. Vamos a ir a Isaías capítulo 40. Isaías 40 está tanto en la versión católica como en la versión evangélica. En las dos está el mismo capítulo, Isaías 40. ¿De qué trata Isaías 40? Bueno, si usted es católico, se le dejo la tarea. Si tiene preguntas, lea Isaías 40. Si tiene dudas con respecto a cómo adorar a Dios, cómo Dios espera que le adoren, lea Isaías 40. Pero está en las dos. No me va a decir entonces, es que su Biblia dice eso. No, su versión también dice lo mismo. Bien. La Biblia te va a encontrar donde estés. En esta segunda parte de mi mensaje hoy quiero hacerte pensar en dónde está tu Biblia. ¿Dónde la usas? ¿Dónde la tienes? ¿Dónde está tu Biblia?
Esa es una pregunta interesante, ¿verdad? La Biblia no está perdida para empezar, el perdido he sido yo. Ella me encontró a mí. ¿Dónde te encontrabas cuando te encontró la Biblia? ¿Qué estaba pasando en tu vida cuando la Biblia llegó a ti, llegó a vos e hizo un impacto en tu vida? ¿Qué pasó? Mira, tengo un par de testimonios aquí breves. Uno, la Biblia en una cárcel. Había un hombre que estaba en una cárcel y él no creía en la Biblia. Como no creía en la Biblia, un capellán había llevado una Biblia y él se la aceptó. Pero él la usaba para hacer cigarrillos de marihuana, para enrollarlos. Usaba las páginas de la Biblia, le iba arrancando páginas, hacía sus rollitos de cigarrillos de marihuana y se las fumaba, y él lo hacía como una burla, porque decía él que era ateo. Y así iba arrancándole páginas hasta que llegó a la página de Juan capítulo 3 y leyó Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y por alguna razón dice que a veces arrancaba las páginas y ni las leía. Pero esa vez, cuando la arrancó, sus ojos fueron dirigidos a ese versículo. Juan 3:16. Estaba marcado, quizás por eso, el capellán que le regaló la Biblia marcaba versículos y tenía marcado ese versículo. Hasta ahí llegó su hábito de marihuana. Hasta ahí llegó el arrancarle páginas a la Biblia para hacer cigarrillos de marihuana en la cárcel. Ese día se entregó a Cristo. Ese día dijo, voy a terminar de leer este libro. Y le dijo al capellán, perdóneme, tráigame otra Biblia entera. Quiero leerla toda. Otro caso es el de un hombre que estaba en un hotel porque se quería suicidar. Habían pasado cosas en su trabajo y él decía, me van a cobrar todo ese dinero que la empresa perdió, es culpa mía y yo no puedo manejar eso y la vergüenza que eso va a representar y que me metan a la cárcel y mejor me suicido. Pero también en ese hotel donde estaba hospedado esa noche, en la mesita de cama del hotel había una Biblia, unas Biblias que las dejan en los hoteles, una organización que se llama los Gedeones, siempre dejan Biblias en los hoteles. Y él abrió esa Biblia también y empezó a leer esa Biblia. Abrió también, igual tenía como que alguien le había puesto algo a una página ahí, dobladita, que la gente le dobla una página a veces. Y en esa página que estaba dobladita, él leyó donde Dios decía que él tenía vida abundante para él, Juan 10:10, que él tenía propósito para su vida. Y se entregó a Cristo ese día y aceptó enfrentar las consecuencias de lo que le iba a pasar. De hecho, después lo tuvieron en la cárcel por muy poco tiempo, pero no como él pensaba. El otro caso es de un hombre que estaba en un hospital. Este era un hombre de negocios y un hombre también muy ocupado, decía, yo estoy muy ocupado, yo no tengo tiempo para la Biblia, siempre le decía a su familia. No, ni me hablen de eso, yo no tengo tiempo para eso, esta es mi Biblia, y sacaba la billetera y enseñaba todas las tarjetas de crédito. Esta es mi Biblia. Entonces un día tuvo un accidente y como consecuencia del accidente lo mandaron al hospital y quedó todo quebrado. Todo enyesado estaba. Le enyesaron todo, las piernas, el brazo izquierdo, pero el brazo derecho no se lo enyesaron. Fue el único brazo que no se le quebró. Qué cosa, ¿no? Y otra vez, en el hospital, en la mesita de cama, al lado derecho del brazo que no tenía quebrado, había una Biblia de los Gedeones. Dios bendiga a los Gedeones por ese ministerio que hacen. Entonces, dice, mira, tanto que me ha hablado mi mujer y la gente me han dicho que de Dios y que esto y que el otro, ya que estoy aquí, que ahora sí, no puedo trabajar, ni modo, tengo tiempo aquí. Ok, Dios, él pensaba que Dios no estaba pendiente, pero él había dicho, yo no tengo tiempo para la Biblia. Entonces Dios dijo, bueno, yo voy a hacer que tengas tiempo.
al hospital y le dejó la mano derecha sin quebrarse. Empezó a leer la Biblia en ese hospital, igualmente también. La Biblia le impactó, le tocó, le transformó y salió de ese hospital para buscar de Dios, buscar la iglesia, ser parte de la familia de Dios desde aquella ocasión. Entonces, ¿será coincidencia que la Biblia haga tanto efecto en la vida de la gente? No, no puede ser coincidencia. Es que es un libro poderoso, como dice en Hebreos, ¿verdad? Que penetra hasta partir el alma y el espíritu y los tuétanos y los pensamientos del corazón. Entonces la pregunta que hoy yo te hago es: ¿dónde dejaste tu Biblia? En tu caso, hoy tú que me escuchas, vos que me estás viendo, escuchando, ¿dónde dejaste tu Biblia? El libro que tiene que estar cercano a ti. No debe estar en una mesa de adorno. Como una vez que toqué la puerta de una casa y me dice la señora que me abrió la puerta: sí, yo tengo una Biblia, venga y se la enseño. La tenía en una mesita ahí, con flores alrededor, toda decorada. Me dice: la tengo abierta en el Salmo 90. Y que esto y que lo otro, para que no me entren malos espíritus a mi casa. Pero yo le pregunto: ¿y usted la abre, la lee? No, ahí está, ella está abierta en ese salmo y es mi protección aquí en la casa. Entonces está usando la Biblia como un amuleto, y la Biblia no es un amuleto. No puede estar ahí en una mesa de adorno nada más, o como un amuleto. No puede estar en una vitrina o en un closet nada más. En mi casa mi tía me había regalado, o nos había regalado, a mi familia nos regaló una Biblia en una Navidad. Yo recuerdo que yo hasta pensé: mi tía, ¿para qué queremos una Biblia? Lo que queríamos eran regalos de otras cosas. Y nos regaló una Biblia en una Navidad. Y ahí estaba metida en un closet, nadie la leía. Yo fui el primero que empecé a leerla cuando me convertí. Pero nadie la apreció, todos la dejaron ahí en el closet. La Biblia debe estar cercana a ti, cercana a ti. Debe estar a la mano al despertar. ¿Tienes una ahí al lado tuyo, en tu cuarto? Ojalá que sí, que tengas una Biblia cercana a ti en tu cuarto, antes de dormir o al despertarte. La abras, la leas. Debe estar en tu oficina o en tu cuarto de estudio. Si eres una persona que trabaja fuera de la casa y tienes oficina, ten la Biblia allí. Nunca te sorprendas si otros compañeros de trabajo van a notar ese libro y van a preguntarte: ¿qué es ese libro que usted tiene ahí? ¿Es el manual de la empresa? No, es el manual de Dios para tu vida y la mía. Debe estar en tu vehículo, también en tu vehículo. ¿Qué quiero decir con eso? Que en el carro uno anda por todo lado, ¿no? Y a veces se va a encontrar situaciones donde no te imaginas que tal vez vas a necesitar leerle la Biblia a alguien. Vas a necesitar compartir la Biblia en un accidente en la calle tal vez, o una situación así. Entonces tú puedes en esas circunstancias usar la Biblia que tienes en tu vehículo, en tu carro. ¿Tienes una en tu carro? Ahí te aconsejo que andes una Biblia también. Y últimamente lo más común que se usa hoy día en tu celular, ¿verdad? Sí, tenemos las Biblias de papel y todas las leemos todavía, pero en el celular hoy día el celular es, como se dice, un instrumento que todos los días vemos. Y muchas veces la gente, cuando abre el celular en la mañana, lo primero que ve o lee tal vez es las redes sociales, ¿no? El Facebook, el Twitter, que y que el otro red social, a ver qué pasó hoy. Pero te animo a que también bajes una aplicación de lecturas bíblicas y a esa aplicación le digas: recuérdame cada día un versículo. Y esa aplicación lo va a hacer. Te va a estar recordando cada día un versículo de hoy, o más de uno.
Y a veces hay personas que he escuchado testimonios que me han dicho, pastor, qué interesante. Yo estaba pasando por una situación de salud, un problema de salud. Y me encuentro este versículo que habla de sanidad hoy en mi celular. Esa aplicación como que la maneja el Espíritu Santo, me dijo. Sí, porque no es casualidad. Dios se encarga de hablarte siempre. El texto bíblico que más quiero mencionarte hoy, con él voy a concluir, es Deuteronomio 6 al 7. ¿Dónde está tu Biblia? Empecé preguntándote, ese es mi enfoque hoy. ¿Dónde dejaste la Biblia? ¿Dónde está tu Biblia? Y Deuteronomio 6 al 7 dice, grábate en el corazón estas palabras. O sea, ¿dónde debe estar tu Biblia? En tu corazón, primero que nada. Grábate, dice grábate. ¿Cuántos memorizan la Biblia? ¿Cuántos saben cierta cantidad de versículos importantes de la Biblia de memoria que te puedan ayudar en el momento cuando más lo necesitas? Mira, cuando Jesús peleó espiritualmente, batalló con Satanás, cuando vino a tentarlo Satanás, ¿qué fue lo que Jesús le dijo a Satanás? Escrito está, escrito está, escrito está. Es decir, Jesús sabía la escritura y se la citó. Claro, Satanás también le citó pasajes, porque Satanás es un astuto imitador y mentiroso y manipula la Biblia también. Así que cuidado por eso con las sectas falsas que hay por ahí, porque pueden citarte la Biblia. Pero si tú conoces tu Biblia bien, el que conoce Biblia no come cuento, dicen. Si tú conoces la Biblia bien, vas a saber citarle los versículos correctos a esos sectarios. O no solo por ellos, por ti mismo. Si te la grabas en tu corazón, si sabes de memoria la palabra de Dios, cuando estés pasando una situación en tu vida de cualquier índole, de salud, de finanzas, de depresión, de ansiedad, de diferentes circunstancias, esa Biblia va a venir a tu mente. Esos versículos van a venir a tu mente. ¿Te ha pasado? Dice amén, nuestra hermana Zoraida. ¿Te ha pasado? Nos ha pasado que llegan a nuestra mente versículos que nos decimos a nosotros mismos. Wow, ¿por qué me vino hoy ese versículo? Precisamente hoy que estoy pasando esta situación. Bueno, porque está grabada en tu corazón. Y dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. ¿Qué quiere decir inculcar? Enseñar, transmitir y de muchas maneras. Inculcar quiere decir que se le quede pegado, ¿verdad? Como con los jóvenes dicen, a veces les reclaman a sus papás, es que tú me quieres obligar a leer la Biblia, o es que tú me quieres obligar a ir a la iglesia, me estás presionando. Y yo les pregunto siempre, ¿y tus amigos no te presionan en la escuela? ¿Los que venden drogas no te presionan a usar drogas? ¿El mundo no te presiona a hacer lo malo? ¿Y por qué yo, tu papá o tu mamá, no te voy a presionar a hacer lo bueno? Y una manera de presionarles es decirles, quiero ver que memoricen la palabra de Dios. Quiero ver que memoricen la Biblia. Esta semana, como familia, y denles el ejemplo, dígales, esta semana como familia vamos a tener un devocional o vamos a tener un altar familiar que le llamamos también, ¿no? Nos vamos a reunir y quiero que te aprendas tal versículo. Créeme que esos hijos, cuando son pequeños, lo van a hacer. Cuando son adolescentes, puede que te resistan un poco, pero cuando lleguen a los 25, 30, 40 años, van a agradecerte que les inculcaste, no que les leíste nada más, que les inculcaste la palabra de Dios a ellos.
Háblales, dice, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Háblales. Ese es el mandato. Es decir, que se cansen, que se enojen, que digan lo que digan, pero tú háblales. ¿Lo haces? ¿Lo hacemos con nuestros hijos? Aquí dice que con los hijos, pero aplícalo también a otros, a tus compañeros de trabajo, inclusive a tus socios, a tus compañeros de colegio, de escuela, a tu cónyuge si no es creyente. Háblales. Lo más que puede pasar es que se enojen. Y hay un dicho popular que dice: el que se enoja pierde. Y si se enojan va a ser temporal, porque tarde o temprano van a decir: tenías razón, tenías razón. Gracias por inculcarme, gracias por presionarme con la palabra de Dios. Porque el mundo te bombardea, el mundo nos bombardea con palabras que no son de Dios. Tú prendes la televisión, ves una película, a veces no se puede ver una película. Rápido empiezan con malas palabras, con mal vocabulario. Hoy día hasta en los anuncios comerciales vas a ver cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Hoy día le están metiendo ideología de estas de género y lesbianismo, homosexualismo y todo ese tipo de cosas, inclusive en los comerciales, tanto a los niños, jóvenes y hasta adultos. Entonces, si el mundo te está bombardeando a través de los medios comerciales, nosotros tenemos que contrarrestar eso. ¿Contrarrestar eso? ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Por eso dice: háblales cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. No es solo del domingo. No solo que el domingo un poquito lean la Biblia o un poquito hablen de Dios. Dice el verso 8 en ese contexto: las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En la cultura judía, ellos tomaban muy literalmente eso, porque los judíos se amarraban a sus brazos, generalmente aquí en esta parte del brazo. Si tú ves un judío de esos más ortodoxos que llaman, vas a ver que andan unos rollitos de cuero, unas cintas de cuero aquí en los brazos. Otros puede ser que la anden en la cabeza y algo aquí al frente. Y tú dices: ¿qué es lo que anda ahí al frente? Es la Torá. Son versículos del Antiguo Testamento, porque ellos tomaron literalmente eso aquí que dice: las atarás como una señal en tu mano, como frontales en tus ojos. Yo no te digo que hagas lo mismo literalmente, pero sí, pon la palabra de Dios visible. Eso sí te recomiendo. ¿Está la palabra de Dios visible en tu casa? Yo les contaba de mi tía, que fue la que más me inculcó la palabra de Dios a mí. Yo iba a visitar a mi tía y en la mesa del comedor había un gran versículo relacionado a la comida, a dar gracias. Y me iba al baño y en el baño ahí estaba otro versículo, hasta en el baño habían versículos bíblicos. En la entrada de la casa, cuando entraba, al tocar la puerta, decía: yo y mi casa y yo serviremos al Señor. Algún versículo tenía ella en alguna parte siempre de la casa. Por eso dice: lo escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo te quiero preguntar hoy: ¿estás promoviendo la Biblia de esa manera en todo lugar donde te sea posible? Por eso los cristianos hasta en los carros tenemos versículos bíblicos, ¿verdad? Los ponemos allí. Mi punto es que la palabra de Dios tiene que ser algo que esté en nuestra mente, nuestro corazón y en otras maneras prácticas. Entonces la pregunta con la que comencé hoy y concluyo es: ¿dónde está tu Biblia? La respuesta debe ser: está en mi corazón, pastor. Pero también la tengo escrita, la tengo en
en el celular, la tengo en mi oficina, la tengo en mi casa, la tengo en mi mesa, la tengo en todo lugar donde usted se puede imaginar. Ahí tengo la Biblia y la comparto. Aquí tenemos todavía una caja ahí en la oficina con una cantidad de Biblias, que si usted quiere regalarle a alguien una Biblia, nos dice, y ahí hay varias. Si quiere dar una donación, nos da una donación de $3, $5, lo que usted pueda. Pero si no, se la lleva, se la regalamos también. La cosa es que usted la regale, se la dé a alguien que no la ha leído. ¿Conoces a alguien que no la ha leído? Aprovecha y reparte bendición. Reparte la palabra de Dios. Repártela como repartimos el pan. Una anécdota que siempre me ha gustado, por cierto, es la definición de evangelismo que una vez escuché, que decía: evangelismo es un deambulante en la calle que le dice a otro deambulante dónde hay pan. O sea, un homeless, un deambulante, un indigente, que le dice a otro dónde hay pan, dónde hay comida. ¿Verdad que si tú tienes hambre y encuentras la satisfacción de tu hambre, serías muy egoísta quedártelo para ti, no decirle a otros dónde llenaste tu vacío, tu hambre? Pues así lo aplico a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios ha llenado tu vacío, te calmó el hambre espiritual, no puedes quedártelo para ti misma o para ti mismo. Tienes que decirle a otros, ¿dónde está el pan de vida? ¿Dónde está lo que sacia el corazón del hombre y de la mujer? ¿Dónde está esa palabra que sí llena y que sí satisface? Oremos. Hoy una vez más, Señor, hemos abierto tu palabra, expresado lo que ella dice, y yo sé que ella no vuelve vacía. Pongo delante de ti, Señor, esa semilla para que tú transformes a alguien que la has recibido hoy. Padre Santo, ahora mismo, en este lugar y en otros momentos, que tu palabra haga un impacto en alguien, como lo hizo en mí y en muchos de los que estamos aquí. Que la revelación que ella tiene se haga clara a nuestro corazón. Y que hoy adoptemos una vez más un compromiso, porque tu palabra, Señor, esté grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, y la usemos con autoridad, con convicción, en donde quiera que andemos, empezando en nuestra casa. Señor, que hagamos caso al consejo que tu palabra nos da hoy, que nos dice: esta es la palabra que yo te mando, grábatela en el corazón, grábatela en el corazón. Dila a tus hijos, al acostarte, al levantarte, en todo momento, vive haciendo de la palabra de Dios tu mensaje diario a quienes no lo conocen. Para ti, que sea tu pan diario, pero que también le digas a otros: mira, ¿tienes una Biblia? Yo te regalo una si no tienes. Haz de la Biblia el regalo más especial que puedes darle a alguien en estos días. Oh Señor, una vez más, perdónanos por los años perdidos, por el tiempo en que tu palabra estuvo allí descuidada en nuestra vida. Y hoy una vez más te agradecemos por alguien que fue instrumento tuyo para presentarnos, introducirnos a tu palabra. Oh Señor, gracias por eso. Y te pedimos, Padre Santo, que esa palabra viva continúe haciendo su obra en nosotros, transformando nuestro carácter, nuestra relación contigo y con los demás. Padre, lo pedimos todo en el nombre tuyo y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Quiero concluir diciendo algo que es bonito, y es tomar nuestra Biblia. Si la tiene ahí, la Biblia de papel, la Biblia escrita, levántela y diga:
esta es mi Biblia. Yo creo lo que ella dice. Amén. Santo su nombre. Bien, para los que nos están viendo y siguiendo en las redes sociales, también tome su Biblia y diga, esta es mi Biblia. Yo creo lo que ella dice. Amén. Te invito a seguir con nosotros de nuevo el próximo domingo a esta hora igual, 10:45, aquí en Casa del Rey, Iglesia del Nazareno, tu pastor servidor José Matamoros. Te bendecimos. Desde